Un saludo especial para todos. Mi nombre es David Alejandro Marín Valencia. Soy estudiante de la maestría en sostenibilidad y en este momento me encuentro cursando la materia de cambio climático y esta es mi actividad final, la cual hace referencia a un video donde la intención es presentar algunos temas relacionados con lo que es eh, acciones de adaptación existentes frente al tema de cambio climático y algún sector económico donde se vean pues acciones de mitigación también relacionadas con el mismo tema, ¿cierto? En este caso pues yo escogí el tema de los manglares. eh, lo hago porque encontré que es una de las 6 acciones de cambio climático más relevantes que se pueden tener. Pues mencionan 6, otros autores mencionan otras, pero es como una de las principales que se puede tener en cuenta para este tipo de proceso. Entonces por ello lo seleccioné. Además porque vivo en una zona apartado donde hay una amplia zona de manglar, ¿sí? Y que de hecho se ha venido trabajando con ella en diversos proyectos, pues a nivel nacional. Mm, También quiero mencionar en este momento, pues que relacioné el tema de lo de los manglares y demás y cambio climático con dos de los objetivos de desarrollo sostenible, como para tener presente pues todo lo que hemos venido trabajando en la maestría. Y estos fueron los objetivos 13 y 14. El 13, acciones por el clima, y 14, vida submarina. Eh, bueno, lo primero es dar como una especie de contexto, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces debo decir que el manglar es uno de los ecosistemas marino-costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle, ¿cierto? Que es ese árbol que vemos allí. Los manglares constituyen un ecosistema irreemplazable y único. Esto a razón de que alberga mucha biodiversidad. Aparte de eso, se le considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, inclusive más productiva que algunos sistemas agrícolas. Eh, Tiene importancias desde el punto de vista biológico, del tema ambiental, el tema económico y cultural, ¿sí? Con todos los servicios que puede ofrecer. Como dato, pues aquí de contexto también, desde 1960 se dice que en Colombia se ha perdido cerca del 57% de su cobertura de manglar por diversos factores, ¿cierto? Ocupa más de 213.000 hectáreas, según cifras del 2011, de las 501.000 que llegó a tener el país en los años 60, ¿sí? Obviamente ya se están tomando algunas acciones frente a ello y de ello vamos a hablar más adelante. Eh, Dato también que me pareció curioso y relevante es este. El 26 de julio se celebró o se celebra el Día Internacional por la Conservación del Mangle. Esto muestra cuál es la relevancia que tiene este ecosistema. De hecho, existe una declaración desde 1991 eh, donde varias naciones promulgaron ante la ONU que se debía evitar la degradación de los manglares, porque eso iba a afectar a nivel mundial toda una cantidad de situaciones, ¿cierto? Bueno, aquí les presento unas tablas donde muestran la zonificación que hay de manglar en Colombia, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Ese fue un primer trabajo que se desarrolló a partir de unos acuerdos políticos, de unos decretos que no voy a resaltar, pero que la idea fue identificar cuáles son esas zonas de mangle que existen en Colombia y medirlas para tener idea de qué potencial hay o qué tanto recurso en ese tema maneja el país, ¿cierto?
Acá también muestro otras, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, en fin, cifras pues que nos pueden dar en algún momento pensar algún proyecto eh, o que nos muestran cuál es la relevancia del tema para Colombia. Recordemos que Colombia es un país privilegiado en el sentido de que tiene costa en dos mares, el Pacífico y el Atlántico o Caribe, y que obviamente en ambas tiene manglar, ¿cierto? Tiene zonas de manglar. Bueno, algunos datos importantes sobre la importancia del manglar. Entonces, uno de ellos es que desde el punto de vista biológico, eh, el manglar protege una gran cantidad de organismos en sus troncos. Como podemos observar en la fotografía, las raíces del manglar sirven como hogar de diversas especies, pues pueden servir en algún momento como hogar de especies. Allí se pueden ocultar, allí pueden vivir, en fin, de hecho, como veremos más adelante, pues crustáceos, mariscos, peces desarrollan su vida allí, en las raíces del mangle, ¿cierto? Eh, También alberga bacterias, hongos que intervienen en la descomposición de material orgánico y que inclusive ayudan a purificar el agua del mar, ¿sí? Bueno, también podemos decir que asociado a los mangles también existen otra variedad de vegetales, cientos de hongos, decenas de plantas acuáticas que son la base productiva de este ecosistema. Eh, mm, las hojas del mangle también sirven como alimento para diversos microorganismos. No se comen directamente cuando se caen, sino que en los procesos de transformación con los hongos y demás, pues se convierten en un material comestible para los peces y otras especies marinas. Eh, Genera o permite la reproducción de de peces también que desovan allí en los estuarios. Se dice como dato para ir un poco más, más amplio, no con tanto detalle, se dice que un 80% de las especies marinas dependen del ecosistema de manglar para subsistir. Y de allí, pues obviamente, cuál es la relevancia y la magnitud que tiene esto. Desde el punto de vista ambiental, pues el ecosistema de manglar reduce el impacto de las mareas, depositando barro y formando pantanos, donde se fijan los organismos. Igualmente sirve como estabilizador de la línea costera, ayudando a evitar la erosión, construye una barrera natural de amortiguamiento que protege las costas de mareadas y vientos huracanados. eh, de hecho, pues hay un caso de un tsunami que sucedió hace algunos años y que gracias al mangle, pues su impacto no fue tan grave, ¿cierto? Los manglares también previenen las inundaciones, depuran el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas al detener lo que son las partículas de sal, es decir, que la brisa arrastra la sal y entonces el mangle la retiene. Funciona como un filtro de material suspendido entre lo que es la vida marítima y la vida terrestre, retiene sedimentos, filtra las sales eh, y una de las funciones más importantes del mangle es la desalinización del suelo a nivel subterráneo. Eh, bueno, económicamente pues el mangle ha funcionado como un ecosistema de subsistencia para muchas comunidades a lo largo de la costa colombiana que explotan la madera, explotan la pesca a escala artesanal, eh, tiene cantidad de usos. De la mangle se puede sacar alcohol, se fabrica papel para envolver cigarrillos, incienso, palos de fósforos, pegamentos. De la corteza se pueden extraer taninos y químicos para utilizar en los cortimbres, en fin. Pero uno de los principales aspectos pues, por los cuales el mangle económicamente es importante es por el tema de la pesca, obviamente. Y no solamente el tema de la pesca artesanal, sino la pesca a nivel
también industrial, como vamos a ver más adelante. Hay un tema cultural también que obviamente está relacionado, involucrado con el tema de los manglares y que se relaciona con las comunidades que allí se han formado, ¿cierto? Bueno, aquí les presento en las diapositivas, pues, cinco aspectos para resumir un poco lo que he venido hablando. Es un ecosistema de alta productividad y riqueza biológica. Es un ecosistema que depende en buena medida de factores externos de gran escala, como son las corrientes oceánicas, la conexión con el mar, el clima, los cambios en la cobertura y uso de terrenos a nivel de paisajes y hábitat. Eh, Permite pues que algunas especies residentes temporales o permanentes puedan allí desarrollar su ciclo de vida como moluscos, cangrejos, langostinos, camarones, erizos, peces, aves, en fin. Ya varios de ellos los he mencionado. Es un hábitat de estadios juveniles de fauna marina. También es un hábitat de aves migratorias y es una fuente de nutrientes para ecosistemas vecinos como pastos marinos, arrecifes y arrecifes de coral. Bueno, desde el punto de vista cultural, pues lo que mencionaba ahorita, se han desarrollado eh, poblaciones alrededor de ellos y obviamente han explotado sus recursos, tanto de madera como de pesca artesanal, plantas medicinales, en fin, mucho del desarrollo de las culturas tradicionales de la costa se dio a través del mangle. Bueno, eh, frente a acciones que se estén desarrollando, entendiendo pues cuál es la relevancia de este tipo de ecosistemas para el tema de cambio climático. En Colombia hay áreas protegidas. La más reciente es el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera. Hoy leí la noticia, particularmente, pues hoy 20 de noviembre. Con esto entonces se suman, ya serían 28.918.584 hectáreas protegidas de mangle. Eso hace parte pues como de unos procesos políticos que Colombia desde hace algún tiempo, como pues, desde el 95, está desarrollando en torno a la protección de ecosistemas. Eh, Bien, ahora entonces miremos el tema de la pesca y los manglares, la pesca como un sector económico, ¿cierto? Eh, Normalmente son muchos los organismos, como ya he dicho, que en sus estados juveniles se desarrollan dentro de los manglares. Entonces, el hecho de que el manglar exista permite que estos peces se desarrollen y ya tengan más posibilidades de pasar a la vida en el mar abierto, ¿cierto? Eh, de allí que entonces también se genera un beneficio para la pesca. Obviamente que si hay un problema con el deterioro del mangle, pues eso también va a afectar la vida en el mar, ¿cierto? Bueno, eh, algunos datos importantes en relación a la pesca es que, incluyendo el tema de la recolección de mariscos, contribuye a la nutrición básica de 3.000 millones de personas y aporta al menos el 50% de las proteínas animales y minerales a 400 millones de personas de los países más pobres. Recordemos que la carne de pescado es la que tiene la huella de carbono más baja dentro de todo el tema de proteínas animales, ¿cierto? Más de 500 millones de personas en los países en desarrollo dependen de la pesca y la acuicultura para su sustento. La acuicultura es el sistema de producción alimentaria con el crecimiento más rápido del mundo, 7% anual. Y los productos pesqueros se encuentran entre los alimentos más comercializados del mundo, ya que más del 37% en volumen de la producción mundial entra a los canales internacionales de comercio. Por tanto, es un sector de mucha relevancia para la subsistencia de nosotros como seres humanos y de allí la relación, nuevamente lo repito, con el tema de los manglares y su protección y la necesidad de protegerlos. Eh, el océano, y aquí también tiene relación el mangle con su función de purificar y demás. Los océanos son el principal amortiguador del cambio climático en la Tierra y es probable que van a soportar los efectos más graves del cambio climático. Entre los años 2000 y 2007, los océanos absorbieron el 25% del dióxido de carbono emitido por actividades humanas. Eh,
más de el 95% de la radiación solar, perdón, es absorbida por el océano, lo cual regula la temperatura. También el 85% del vapor de agua presente en la atmósfera es generado por los océanos y eso también regula la temperatura. Y como a manera de situación para tener presente es que si los océanos presentan problemas de contaminación, pues su capacidad de absorber carbono disminuye y obviamente vamos a tener un clima afectado en ese sentido, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la contribución de los ecosistemas litorales que contribuyen a la pesca industrial. eh, los manglares como barreras ante las olas destructivas, eh, en fin, aspectos que ya mencioné anteriormente, simplemente quería que entendiéramos que el cambio climático pone en peligro la estructura y la función de estos ecosistemas que en la actualidad ya se encuentran en riesgo. Entonces, si se afectan los manglares, obviamente vamos a tener otra serie de problemas. Bueno, frente a qué podemos hacer. Entonces, lo primero es aplicar enfoques ecosistémicos amplios e integrados al manejo de zonas costeras y marinas, a la pesca, a la acuicultura, el manejo del riesgo de catástrofes y la adaptación al clima, al cambio climático. Es decir, tener en cuenta que no solamente es la explotación de estos ecosistemas como manglares, sino que su preservación tiene mucho mayor valor para nosotros por todos los beneficios que traen, ¿sí? Entonces es no pensar como en un beneficio inmediato, sino pensar en que el manglar es parte fundamental de una cadena natural y que por ello necesitamos protegerlo. Adoptar prácticas pesqueras y acuícolas respetuosas del medio ambiente y que conduzcan a un consumo eficiente de combustible. También recordemos que hay un objetivo de desarrollo sostenible en relación a eso, producción sostenible. Eliminar los subsidios que fomentan la sobrepesca y la sobrecapacidad pesquera. Implementar proyectos educativos sobre el cambio climático en las escuelas y elaborar campañas de atención al problema, realizar evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo en el ámbito local, integrar la acuicultura con otros sectores y blindarla ante los cambios del clima, construir modelos locales del sistema océano-clima, mejorar nuestros conocimientos sobre dinámica del ecosistema acuático y sobre sus ciclos biogeoquímicos como el carbono y el nitrógeno, fomentar la producción sostenible, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer en torno al tema del océano y cómo generar sostenibilidad en las actividades que en él se desarrollan. Y cómo también, pues en este caso, la situación que hablaba sobre el mangle nos puede aportar para ello, en especial también para el tema del cambio climático por su relevancia. Bueno, eh, este fue como el desarrollo temático que hice. La idea fue dar algunas ideas acerca de los manglares por su relevancia y su relación con el tema de la pesca. Espero que les haya gustado y quedo atento a sus comentarios. Gracias.